Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de estadística en la cual trataremos la tercera medida de dispersión llamada desviación estándar. Bien, la desviación estándar, que se representa con la letra S, es la más importante de las medidas de dispersión. La fórmula para calcular la desviación estándar para datos no agrupados es la siguiente. La desviación estándar igual a la raíz cuadrada de se calcula la diferencia entre cada valor de cada dato y la media y se eleva al cuadrado. Y a eso se le calcula el total. La sumatoria es calcular un total. Y se divide entre el número de datos. N es el número de datos. Y a este cociente se le saca raíz cuadrada. Como lo veremos en este ejemplo, en este video veremos un ejemplo de esta situación, desviación estándar para datos no agrupados. Y la fórmula para calcular la desviación estándar para datos agrupados se parece mucho a esta. La única diferencia es que aquí aparece ahora multiplicando a este cuadrado de las desviaciones, están multiplicadas por cada frecuencia f sub i. Y ya no es el número total de datos, sino la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, el total de las frecuencias. Esta situación la veremos en una próxima oportunidad, en un próximo video. Bien, veamos entonces cómo se calcula la desviación estándar para un conjunto de datos que no están agrupados. Ejemplo, halle la desviación estándar del conjunto 2, 2, 4, 5, 2. Solución. Se halla la media aritmética. Se suman los datos y se divide entre el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5. Todo nos da 3, como dijimos en el video anterior. Calculemos el cuadrado de cada dato menos la media, el cuadrado de cada dato menos la media aritmética. Entonces, ¿cuál sería el x1? Sería 2 menos la media aritmética, que nos dio 3, y se eleva al cuadrado. Pero 2 menos 3 da menos 1. Elevado al cuadrado, y menos 1 elevado al cuadrado da 1. X sub 2 menos promedio elevado al cuadrado. Pues va a ser este mismo, porque el X sub 2 vale el mismo valor, toma el mismo valor que X sub 1. Entonces nos va a dar 1. ¿Cuál sería el X sub 3? Menos el promedio elevado todo al cuadrado. El dato número 3 es 4. El valor número 3 es 4. Menos la media aritmética, que es 3, da 1. Y 1 al cuadrado da 1. El X sub 4. X sub 4 menos el promedio elevado al cuadrado. X sub 4 es 5. Menos el promedio, que es 3 elevado al cuadrado. Pero 5 menos 3 da 2. Y 2 al cuadrado es 4. X5 menos X barra menos promedio de X al cuadrado. X5 es 2, o sea que va a dar lo mismo que X1 y que X2. Y X1 y X2 nos dio 1. Bien, ¿cómo se halla entonces la desviación estándar? Sería con esta fórmula. Entonces calculamos el total, la sumatoria de estos datos, de estos cuadrados. Entonces, ¿cuál sería? El primero nos dio 1, más el segundo nos dio 1, más
El tercer cuadrado nos dio 1. Más. El cuarto cuadrado nos dio 4. Más. El quinto cuadrado nos dio 1. Todo esto se divide entre n. N es el número de datos. Sabemos que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y a esto se le saca raíz cuadrada. A ese cociente se le saca raíz cuadrada. Así está definida la desviación estándar. Entonces va a quedar 1, 2, 3, 7, 8. Raíz cuadrada de 8 quintos. O sea, raíz cuadrada de... Pero 8 quintos es 8 dividido 5, da 1,6. Y la raíz cuadrada de 1,6 es aproximadamente 1,26. Este valor sería la desviación estándar. Ese es un buen dato, ¿no? La desviación es pequeña. La desviación es relativamente pequeña, pues uno, entre más grande sea, quiere decir que los datos están más dispersos. Entre más pequeña sea, quiere decir que los datos están más cercanos a la media a la media. Bien, con esto vamos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.